En este video contiene violencia, contenido sexual y lenguaje ofensivo. No es apto para menores de 6 años. A pesar de incluir imágenes de cualquier caricatura, no significa que sea apto para todos. Había pasado un buen tiempo, desde el acontecimiento de la secundaria de Royal Oaks. Lincoln se quedó a estudiarse en casa, junto con la compañía de Lola. Stella estaba estudiando en otra secundaria a las cercanías de la ciudad de Detroit, siendo que estaba lejos de su casa. Los amigos de ambos, Rusty, Zack y Liam, siendo ese último que se quedó encerrado en ese maldito sitio. Luego aparecieron las policías para investigar sobre el asesinato del sótano de la secundaria, y su posterior desaparición de la directora. Lo estuvieron buscando desde su casa hasta la secundaria, siendo que no la encontró en ningún lado. Estaba estudiando en casa, junto con Lola hasta que de repente, tocó la campana de su casa. Lincoln abrió la puerta para ser recibido por una detective para hablar sobre el caso del asesinato del sótano de la secundaria de Royal Oaks. Así que la detective sacó su nota e hizo demasiadas preguntas a Lincoln y procedió a contar lo acontecido. Lo que pasó es que habíamos ingresado a un sitio que estaba prohibido el acceso a todos los alumnos, docentes, trabajadores y todos los demás. Jamás había pensado de que ese sitio ocultaba a alguien espantosa que estaba resguardada desde hace tiempo y me arrepiento de haber hecho caso a Liam. Y del plano, se trató de una demonia huesuda, más bien mi ex compañera de clase, Cristina. De hecho, estuvimos investigando en el sótano de la secundaria, o más bien, la sala de calefacción. Hemos ingresado ahí, pero no pudimos encontrar nada relevante, salvo a 2 cadáveres que estaban ahí. Uno era altito con pelos naranjados y con muchas pecas, y otro era pelirrojo con lentes. Por casualidad, ¿no estaba un niño con pelos naranjados, que se llama Liam, que se sacrificó por nosotros y se quedó encerrado con la niña demoníaca huesuda? No había nada relevante ahí. Pero si quieres acabar las dudas, mejor vente conmigo a la secundaria de Royal Woods y vamos a ese sitio que tanto miedo les dieron. Vámonos, Lincoln, hay que llevarte a ese sitio de investigación. Ya llegamos a tu vieja secundaria, vamos directamente al sótano maldito en donde todo empezó. Lincoln pudo acceder nuevamente en el sótano de la secundaria. El sitio estaba iluminado por un foco que le había colocado para hacer la investigación. Lincoln estuvo mirando por todas partes, hasta que se encontró una mancha de sangre que le pertenecía a sus difuntos amigos, Rusty y Zack. Detrás de algunas cajas, había una calefacción parcialmente oxidada. Al lado de la puerta, estaba la hacha media oxidada tirada en el suelo, que la Stella la usó para escaparse de allí a ambos. La detective solamente encontró los 2 cadáveres. Lincoln se asustó mucho porque tenía miedo de que la directora haya dejado libre a su ex compañera, o peor aún, se haya escapado de ahí. Lincoln se puso muy nervioso en ese tema, que se fue corriendo del sitio sin haber despedido de la detective hasta llegando a su casa. Pasaron algunas horas, estando en el ordenador portátil, chateando con la Stella en la videollamada, hasta que un mensaje se quedó impresionado. Les llegó un mensaje de lo que Lincoln había pensado que estaba dado por muerto. Era Liam. Lincoln se quedó examinando la cuenta de Facebook. Liam escribió: hola. Había pasado algunos meses, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Dónde has estado en ese tiempo? Te voy a explicar todo lo acontecido en ese momento de vida o muerte. Si mejor vas a mi casa y lo vas a saber todo. Lincoln se despegó de su ordenador portátil, no sin antes avisarle a la Stella a que venga con él. Esperó a la Stella y no tuvo tiempo para explicarla a ella, para darle una sorpresa, y ambas se fueron corriendo a la casa de Liam para encontrarse con él. Liam estaba esperando en el patio delantero de su casa. Él se volteó y los miró a los dos, haciendo que Lincoln y Stella le vea algo terrible y preocupante. Liam tenía una cicatriz horrible en su rostro. Tanto Stella como Lincoln les había preguntado sobre cómo había sobrevivido ese encierro de aquel maldito sótano de la secundaria. Cuando ustedes dos se habían escapado de aquel maldito sótano, me pude librarme de esa niña demoníaca huesuda. Proseguí a correr para agarrar la hacha que había dejado Stella por ahí. Con esa arma, pude darle unos putazos a esa niña demoníaca en su cuerpo, hasta que pudo tirarse en el suelo. Pensé que se había muerta,
ya que no se movía para nada. En ese momento, aproveché la oportunidad de escaparme, desamarrando la soga, pero esa niña maldita me atacó por detrás de mí, causando una herida en mi cara, usando un pedazo de acero oxidado. Estuve peleando con esa demonia hasta que finalmente se dio por vencida, escondiendo por detrás de una caldera, para posteriormente desmayándose. Luego de tanto esfuerzo, me desmayé, pero como era posible que una sujeta vestida de gabardina la pudiera agarrar sin problemas? Lo último de que me acordé es que yo estaba en el hospital, siendo internado. Luego de darme alta al hospital, me tuve que regresar a la ciudad de Detroit, pero solamente vine por algunas cosas en mi casa, para llevarla a la nueva. Lo malo es que la directora de la secundaria se desapareció de un día a otro, y la policía estaba investigando sobre ese caso, pero sin respuesta alguna. Y por casualidad, ¿encontraron a esa niña huesuda endemoniada? Se desconoce en dónde estaría actualmente y resultó que era nuestra ex compañera de clase, Cristina. Entre Estela y Lincoln, le explicó bien a Liam sobre todo lo que sucedió en aquel entonces. Pasaron los días, Lincoln estaba pensando en dónde estaría la directora y su ex compañera. Lincoln se le ocurrió la idea de regresar al sótano de calderas para seguir investigando, pero temía de que ella atacaría de nuevo. Pero no había otra opción más que revisar de nuevo. Por lo tanto, Lincoln no podía ir solo por el riesgo que podría ser fatal, por lo que decidió marcar a Estela y Liam. Al principio, se negaron de ir con él, pero al final, lo aceptó para que no corriera el riesgo por sí solo. Al igual que la primera vez, los tres entraron sigilosamente a la secundaria con rumbo al sótano de calderas. Estando los tres ahí, estaban investigando de un lado a otro, desde las manchas antiguas de sangre hasta las calderas parcialmente oxidadas con cajas alrededor de ellas. Estuvo por más de una hora así, hasta que Liam avisó a los dos sobre el hallazgo importante. En la extrema esquina derecha del sótano, pude encontrarlo algo diferente. Parece ser una especie de puerta oculta con la cerradura oxidada, tras remover algunas maderas pesadas que estaba bloqueada. Voy a agarrar mi mano en aquella pared y eso es verdad. Encontraste una antigua puerta con la cerradura oxidada. Habrá un segundo sótano, aparte de este. Voy a limpiar de esta terrible suciedad. ¿Saben qué? Voy a marcar a la detective para poner manos a la obra. Porque si vamos solos, podría ser un problema que se volverá a repetir y eso no está bien. Estela marcó a la detective que resultó ser una tía suya. Todos estuvieron esperando a la tía de Estela hasta que finalmente apareció ella. Ella apareció muy molesta por haber ingresado a su sitio de investigación sin el permiso de nadie. Pero cuando su sobrina le mostró una puerta secreta, cambió de opinión. La detective intentó abrir la puerta pero no era posible porque la cerradura estaba atorada y oxidada, peor que la otra cerradura. Lincoln le había recordado un método de escape en caso de tener la cerradura oxidada o desacomodada. Así que Lincoln se dispuso a agarrar la hacha en el suelo y les dio unos golpes a esa cerradura oxidada. Cuando abrió la puerta, los cuatro se quedaron impresionados al frente de ellos. Había una escalera que todavía descendía aún más hacia abajo y para rematar, estaba más oscuro que el primer sótano. La detective sacó su arma y la linterna LED. Su tía le dio una arma de carga eléctrica a su sobrina. Lincoln estaba agarrando la hacha y Liam unos pedazos de acero oxidado. Sin miedo de los cuatro, bajaron las escaleras y bajaron progresivamente a un sótano más oscuro que la lámpara LED no alcanzaba a brillar todo ese sitio. Liam estuvo buscando un interruptor en ese segundo sótano y afortunadamente estaba al lado de él. Al prenderlo, los cuatro tuvo el peor susto de sus vidas. En el medio del segundo sótano estaba colgado el cuerpo de la directora Ramírez, en estado de descomposición avanzada, por lo que la detective descubrió que se había suicidado. En el mismo lugar había una silla tirada en el suelo y una cámara moderna. La detective fue a averiguar si la cámara funcionaba y afortunadamente funcionaba sin problemas, pero con baterías bajas. En ella había un video grabado de hace un tiempo, después del descubrimiento de la niña demoníaca, pero días después. Así que todos se dispusieron a ver el video, conectando la laptop de la detective. Hola, quien haya descubierto esa grabación, significa que ya estoy muerta y que descubrieron el último sitio en donde podía esconderme. Los alumnos, Estela, Lincoln, Zack, Liam y Rosie, descubrió el escondite perfecto de mi sobrina endemoniada de Cristina. A los que desafiaron a ella, pues felicidades por haberme arruinado mi vida. Y además, a los que estuvieron ahí, los pudo haber asesinado a todos ellos, pero no. En su lugar,
les perdonó la vida de 3 de los 5 responsables de ese atraco. Creo que ya estoy harta de ser responsable de mi sobrina endemoniada con sed de venganza y muerte. Así que renuncio a la responsabilidad de ella, siendo que mi hermano es irresponsable de su hija por haber mandado a ingresar a un campamento satánico. Ya no puedo continuar más encerrándola en distintas partes de la ciudad. Así que te maldigo, pinche hermano de mierda. Por lo tanto, me dispongo a hacer la soga, me pongo en mi cuello, patearé esa silla que está debajo de mí y lo empujaré. Adiós, mundo cruel. Te esperaré en el infierno, pinche hermano satánico. Después de haber pateado la silla y forcejeado a la directora, para posteriormente suicidarse. Es ahí donde termina el video. Es ahí donde al fondo del segundo sótano, se escuchaba un ruido fuerte que todos terminaron girando sus cabezas al lado oscuro del sótano. La sobrina de la directora, salió de la oscuridad. Nos volvemos a ver, hijos de la gran chingada. La detective intentaba dispararle a la monstrua, pero ella era más rápida que antes y les dio un golpe, causando que quedara en estado de inconsciencia. Lincoln y Liam se pusieron de acuerdo para darle golpes con metales pesados, pero no hacía daño alguno. La niña demoníaca tenía la facultad de escalar paredes y techos como si fuera la mujer araña. Por desgracia, se subió por encima de Lincoln. Stella agarró la arma de su tía para apuntarle a ella en caso de hacerle daño a Lincoln o Liam. Cristina se puso con cara de rabia, totalmente ennegrecida de más ira que antes. Pinches niños entrometidos, no debieron meterse conmigo en aquel sótano que por culpa de ustedes, me hicieron sufrirme más de lo que ya era. Ahora por culpa de ustedes, estoy en el otro sótano, estando más abajo de lo normal. Lo van a pagar muy caro por obligarme a hacerme esto. A cual le terminé matando al Rusty y Zack por andar de entrometidos con anterioridad en la sala de químicas. Ahora le toca a ustedes a ser asesinados por mí. Más vale que hagan sus testamentos, porque yo les mataré a todos ustedes. Ja 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 ja. La niña demoníaca empujó al Lincoln, agarró el hacha y se dispuso a matarlo. Pero de repente, una bala le atravesó el brazo derecho de la niña demoníaca, haciendo que caiga al suelo del dolor. Stella fue la responsable de haber salvado la vida del Lincoln, mientras que Liam le aventó un pedazo de metal hacia ella, causando más dolor de lo normal. Stella lo levantó al Lincoln para agarrar a la tía de ella para llevársela hacia la superficie. Stella le pasó la arma a Liam para defender a los dos en caso de que la niña demoníaca se levantara. Los dos estaban arrastrando a la detective a las escaleras. Cristina se levantó progresivamente para perseguir a los tres con más velocidad a lo que da. Liam estaba a punto de dispararle de nuevo, pero repentinamente, la niña demoníaca hizo un nuevo movimiento brusco, usando su megapuño, atravesando el pecho de Liam, provocando que salga sangre en ella y se cayera de dolor y gritos en medio de las escaleras. La niña demoníaca hizo su risa malévola por el asesinato de Liam. Así que Lincoln le soltó el cuerpo inconsciente de la tía de Stella para agarrar el arma que estaba al lado del difunto Liam. En un momento de distracción, le dio una golpiza a la niña demoníaca con otro pedazo de metal que había ahí y se cayó al suelo de dolor. En ese momento, le apunté la pistola en la cabeza de Cristina. Eso va para Liam, Rusty, saca a otras personas de la primaria y secundaria que hayas asesinado por motivos maléficos. Así que hasta nunca, ex compañera Cristina, la niña demoníaca de la secundaria del Royal Oaks. Lincoln le dio un disparo a la niña demoníaca, causando que saliera mucha sangre en la cabeza, provocando la muerte. Lincoln se acercó a Liam, pero se había dado por muerto. Tanto Lincoln como Stella estuvieron lamentando la muerte de Liam por un minuto. La detective se levantó de la inconsciencia, por lo que preguntó a Lincoln y Stella sobre lo acontecido. Así que ambos contaron los sucesos de la niña demoníaca contra ellos tres, siendo que Liam fue sacrificado por ellos dos. Así que la detective marcó a sus refuerzos para llevar a los cadáveres de la directora, su sobrina demoníaca y a Liam. Lincoln, Stella y su tía estaban abrazando de felicidad por la victoria de haber eliminado una amenaza. Desde ese día, la noticia de los sótanos secretos de la secundaria se hizo famoso en toda la área metropolitana de Detroit. Ambos pudieron regresar a la secundaria donde estudiaban antes, pero ambos se lamentaban por la muerte de sus amigos, incluso visitaron la tumba de todos ellos.
Unos meses después, las autoridades educativas de Detroit se declaró oficialmente cerrada la secundaria por ocultar 2 sótanos secretos que jamás habían inspeccionado en más de 25 años a partir de su fundación. Así que Lincoln y Stella tuvo que ser reubicados en una nueva secundaria que estaba en construcción, con la condición de no construir sótanos ocultos. Con nuevos maestros, directivos, administradores y complejos, aunque con algunos alumnos ya conocidos. Actualmente la anterior secundaria está abandonada y vandalizada parcialmente, así que volvió a la normalidad en esa zona.